Bienvenidos a un nuevo episodio de historias basadas en hechos reales. Ahora ve y apaga las luces, sube el volumen y presta atención, porque has entrado al mundo donde el hombre olvida su forma y la leyenda se convierte en pesadilla. Estás escuchando El Agua de la Noche. Capítulo 2, La Cámara del Silencio. El eco del gong húmedo y metálico se disolvió en un silencio tan espeso que parecía absorber la luz de sus linternas. Leo jadeaba, su mano tocando la marca fría en su antebrazo. El glifo de la olla y la calavera ya no brillaba, pero se sentía grabado a fuego sobre su piel, irradiando una frialdad que desafiaba la temperatura ambiente. ¿Qué fue eso?, susurró Renata, su voz temblando. Julián, aunque asustado, se obligó a sonar firme. Un sistema de alarma, tal vez. Las ruinas siempre tienen trucos para la intrusión. Necesitamos salir de aquí. Pero el ambiente no cooperaba con su lógica. La temperatura dentro de la cámara cayó repentinamente, no como un cambio natural, sino como si hubieran abierto la puerta de un congelador subterráneo. El aire se hizo tan pesado que les costaba respirar. Y el olor. El olor inicial a tierra rancia se transformó. Ahora era una mezcla nauseabunda de lodo estancado, óxido metálico, como el cobre de la sangre, y un fuerte toque de ozono, el aroma agrio que precede a una tormenta eléctrica violenta. Julián alzó su linterna, tratando de examinar el glifo en la pared. Mientras la luz se fijaba en la piedra, el pulso se le disparó. Juraría que la línea grabada, la que formaba la olla, se había ondulado. Se acercó un paso a la poza de agua negra en el centro. En lugar de ver su propio reflejo en el agua inerte, Julián vio algo más, una silueta. Era un hombre con un tocado de plumas, arrodillado. Sus manos estaban atadas. Detrás de él, una figura alta, vestida de negro, sostenía un cuchillo de obsidiana. La visión fue instantánea, brutal. El glifo se iluminó de nuevo en el agua, pero ahora el glifo parecía el ojo de un torrente. Sintió que sus pies se hundían en un fango invisible, y que el peso de 1000 años de agua y desesperación se cernía sobre él. Oyó un gemido que no era humano, sino el sonido de la tierra bebiendo. Julián gritó, retrocediendo a tropezones: «¡Salgan de aquí! ¡Ahora!». Renata y Leo se voltearon, alarmados por el terror genuino en el rostro de su amigo. «¿Qué viste?», preguntó Renata. Vi a la cosa que Nezahualcóyotl intentó sellar», balbuceó, retrocediendo hacia el túnel. «No es una cámara. Es una celda. Y el agua está viva». En ese instante, las 3 linternas frontales parpadearon al unísono y murieron, dejando la cámara sumida en una oscuridad total, absoluta y palpable. El pánico se apoderó de ellos. El olor a ozono se intensificó, y pudieron escuchar lo que sonó como gotas de agua cayendo rítmicamente sobre la poza negra, aunque el techo de piedra estaba seco. En la penumbra total, la voz de Julián era la única ancla. «La salida. ¿Por dónde entramos? Muévanse». Renata tomó la mano de Leo y tiró de él, guiándolo hacia el angosto túnel, confiando en la última imagen que sus ojos recordaban. El túnel se sintió más largo, las paredes más viscosas, y el aire les quemaba los pulmones. Se arrastraron hacia arriba, luchando contra la sensación de que las manos frías de la humedad estaban agarrando sus tobillos. Finalmente, sintieron el aire exterior. Salieron a trompicones, cayendo sobre la tierra áspera del cerro. Julián fue el último, su rostro cubierto de lodo y una expresión de horror congelada. Rápidamente, usaron las linternas de sus teléfonos, y el haz de luz blanca los hizo parpadear. El alivio de estar fuera era inmenso, pero fue fugaz. Renata miró el cielo. Estaba en una fase de oscuridad profunda, con apenas una luna plateada sobre el horizonte. «Espera. ¿Qué hora es?», preguntó, sacando su teléfono. Cuando entraron, el sol se estaba ocultando, apenas eran las 7 p.m. El reloj de su teléfono marcaba las 2:45 a.m. Habían estado dentro del túnel y la cámara por poco menos de 10 minutos. Pero la realidad exterior indicaba que 7 horas y media habían desaparecido. Leo se tocó la marca en el brazo. Ahora estaba seca, pero sentía un dolor sordo. No es posible. El tiempo no pasa así. En ese lugar, sí pasa, murmuró Julián, observando el oscuro hueco en la pared.
Ese lugar no está en nuestro tiempo. Renata, sintiendo una punzada de ansiedad, llevó la mano a su cuello, donde siempre llevaba un pequeño relicario de plata, un regalo de su abuela, que le daba suerte y que era su único objeto de valor sentimental. Y su ancla. Estaba vacío. Se tocó el cuello repetidamente, frenéticamente. El relicario no estaba. Mi collar, dijo, su voz un hilo roto. No lo tengo. Lo perdí. Empezó a buscar en el suelo, revisando sus bolsillos, pero no estaba ahí. Estaba segura de haberlo llevado. Tuve que dejarlo dentro, murmuró, con un nudo en la garganta. Intentó recordar el momento exacto en que se lo había quitado o si se le había caído, pero su memoria sobre la cámara del silencio estaba borrosa, llena de la niebla helada. El relicario, el objeto de plata que simbolizaba su conexión con la familia y la razón, había sido dejado atrás. Y Renata, la única cuerda sensata del grupo, ahora sentía el primer y más devastador tirón de la pérdida, una invitación a regresar a la oscuridad. Y en ese vacío, en el hueco dejado por su recuerdo, el eco del gong pareció resonar de nuevo en su mente. El escenario está listo, han sido marcados, el tiempo se ha roto, y el alma de Renata está en manos de la entidad. El horror psicológico puede comenzar. Capítulo 3. La posesión húmeda. La mañana después de Tezcatzingo llegó con el peso de 7 horas perdidas, y el frío invisible que Leo aún sentía en la marca de su brazo. Pero el verdadero terror no estaba en el tiempo robado, sino en el cambio que había ocurrido en Renata. Renata se había levantado delgada y pálida, con una capa de sudor frío pegada a su frente. Lo primero que hizo fue buscar un vaso de agua, pero al acercarlo a sus labios, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con una expresión de pánico absoluto, como si el agua clara fuera ácido hirviendo. No, siseó, tirando el vaso y rompiéndolo. Está sucia. Julián y Leo la miraron desde la sala, donde intentaban borrar inútilmente el metraje de Leo, que inexplicablemente se había corrompido. Renata, te está dando el golpe de calor, dijo Julián, acercándose. Tienes que hidratarte. No me toques, gritó ella, retrocediendo hacia la esquina más seca de la habitación. No lo entienden. Está húmedo. Siento que se desliza, que espera. A partir de ese momento, la hidrofobia de Renata fue total y aterradora. Rechazaba ducharse. El mero sonido de la llave de agua abriéndose le provocaba arcadas. Se negaba a beber nada que no fueran bebidas carbonatadas o jugos, y lo hacía con un miedo palpable, como si esperara que la burbuja se convirtiera en un tentáculo. Las noches eran peores. Leo, que dormía en el sofá contiguo, era despertado por los gemidos sordos de Renata. A veces, gritaba nombres en náhuatl que nadie le había enseñado, o exclamaba, la boca está abierta. El lodo se mueve. Una mañana, la encontraron acurrucada en el suelo, temblando, con el rostro cubierto de lágrimas y una suciedad seca bajo las uñas. No era un sueño, dijo con la voz ronca. Estaba en la ciénaga. No el lago turístico que conocen, sino el lodo antiguo, negro, que se traga todo. Yo me hundía. Y abajo había un rostro de piedra sin ojos. Y el relicario de mi abuela estaba ahí, esperándome. Pero cuando intenté tomarlo, la cara se abrió y el agua negra me llenó la boca. Lo más escalofriante era en los momentos de calma. De repente, Renata regresaba a sí misma, racional y asustada por su propia conducta. Julián, tengo miedo. No soy yo. Siento una presión de agua constante en mis oídos. Y sé cosas. Sé cómo olía el incienso en el temazcal de Nezahualcóyotl. Lo sé. Siento la sed de la tierra. El grupo, completamente aterrorizado, decidió que la ciencia no podía explicar lo que pasaba. Volvieron al pie del Tezcatzingo y encontraron a don Evaristo en su puesto. Julián le contó, con la respiración entrecortada, lo de la cámara, el tiempo perdido y, sobre todo, la marca de Leo y la condición de Renata. Don Evaristo los escuchó en silencio, batiendo una rama de pirul. El agua enojada no miente. Cuando los marcasteis, nos robó tiempo, os robó el ancla de vuestra realidad, sentenció. Ella, Renata, tiene lo que él busca. La ha poseído, no con fuego, sino con fango. El señor de la noche y la humedad está despertando, y necesita un recipiente de carne para salir de su celda de piedra.
Busca el relicario de la abuela, pero lo que quiere es la memoria de la tristeza que está en ella. ¿Qué hacemos? Ayúdennos, imploró Leo. El anciano, a regañadientes, aceptó realizar una limpia. No la sacaré, solo la alejaré por un momento. Pero necesito sal de grano, copal, y lo más importante, agua bendita de la parroquia vieja. Poca. No quiere tocar el agua enojada. En la habitación de Renata, prepararon el ritual. Don Evaristo dibujó un círculo de sal. El copal se quemaba, llenando el ambiente con humo espeso. Renata se sentó en el centro, temblando. Esto la molestará mucho, advirtió el curandero. El ritual comenzó con cánticos en náhuatl, y el sonido del tambor de Don Evaristo, lento y rítmico, como un corazón latiendo en el fango. Renata se retorció, gimiendo. Cuando llegó el momento, Don Evaristo, con un valor impresionante, roció una pequeña pizca del agua bendita sobre el brazo de Renata. La reacción no fue humana. Renata no gritó. Soltó un siseo horrible, prolongado, que hizo que las velas se apagaran con la onda de sonido. Donde el agua tocó su piel, no hubo la reacción de un espasmo humano. Su piel se contrajo, pero en lugar de hincharse o enrojecer, la piel de su brazo se volvió de un gris acerado, como si la carne se estuviera petrificando con humedad. Y luego, vomitó. Pero no era comida. Renata se inclinó y expulsó por la boca y la nariz una cantidad grotesca de lodo negro y denso, que apestaba a limo y descomposición. El lodo se extendió por el suelo, y Don Evaristo retrocedió, sus ojos abiertos por el espanto. No es fango, gritó el anciano. Es el lodo primigenio. La ha convertido en un pozo. No podemos detenerlo. Renata se levantó, erguida, con los ojos vidriosos y una sonrisa espantosa que no era suya. El lodo chorreaba por su barbilla. La voz que salió de su boca era profunda y gutural, con el sonido de piedras rodando en un río subterráneo. Se dirigió a Leo. Leo, tu marca está seca. Yo tengo sed. Luego se giró hacia Julián, con una intención asesina en su mirada hueca. Devuélveme mi silencio, o te ahogaré con el tuyo. Sin otra palabra, rompió el círculo de sal y salió corriendo de la casa con una velocidad antinatural, dirigiéndose hacia la noche oscura de Texcoco, dejando tras de sí un rastro de lodo negro y el terror silencioso de sus amigos. La criatura se había liberado. Si te está gustando este video no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el siguiente capítulo.